están todos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para la receta de hoy tenemos tortillas de harina. Vamos a necesitar 2 tazas y media de harina. El agua se las voy a ir diciendo conforme vayamos amasando la harina. Una cucharadita de Royal, 4 cucharadas de manteca, pueden usar mantequilla o aceite, una cucharadita de sal, un poquito de harina extra y un poquito de manteca extra. Empecemos con la receta. Le voy a agregar el Royal, la sal y la manteca. Lo disolvemos muy bien con las manos. Aquí ya se disolvió muy bien la manteca con la harina. Entonces ahora le vamos a poner el agua. Ya calenté el agua no tiene que hervir, nada más tiene que estar muy caliente. Le voy a agregar la mitad nada más para poderlo revolver. Le agregué otro poquito de agua para que se pudiera mezclar bien. Para esta cantidad de harina se ocupa un poquito menos de la taza. Ahorita se las voy a medir para que vean cuánto me quedó de agua. Para esta cantidad me quedó un cuartito de agua. La voy a sacar del traste y la voy a amasar aquí. Aquí la masa ya está, la amasé como por 1 minuto o 2 minutos. Está suavecita. Lo que voy a hacer, me voy a poner nada más un poquito de manteca. La voy a tapar y la voy a dejar reposar de 10 a 15 minutos. Aquí la masa ya está. Ahora la vamos a hacer en pequeñas bolitas. Este va a ser del tamaño que a ustedes más les guste. Yo voy a hacer de este tamaño. Nada más las voy a quitar de ahí y las voy a hacer así. Igual con esta. Así conforme las quite, nada más las voy a redondear poquito y las voy a dejar así. Y así hacemos las demás hasta que terminemos la masa. Me salieron 9 testales, ahora los voy a tapar con un plástico y con la servilleta. Conforme vaya haciendo las tortillas voy a ir agarrando de uno por uno. Le voy a poner poquita harina donde voy a hacer las tortillas y al rodillo también. Voy a estirar hacia abajo y hacia arriba. La volteamos igual hacia abajo, hacia arriba. Nada más la vamos a poner unos segundos así. En cuanto se empieza a poner transparente o unos segundos, la volvemos a voltear. Nada más se tiene que voltear 3 veces. Volvemos a poner otra.
Volvemos a voltear. Las burbujas que están saliendo nos indican que ya debemos de voltear la tortilla. Le vamos a poner otra. Volteamos. Ya están muchas burbujas ahí, entonces volvemos a voltear. Ya para terminar el video, yo me voy a hacer una tortilla con frijol. Y le voy a poner tantito queso. Así me quedó la quesadilla. Nosotros la vamos a acompañar con salsita roja. Pero ustedes la pueden acompañar con salsa verde. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente receta.